Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, un canal tremendamente complejo donde tocamos muchísimos temas, como pueden ustedes ver aquí en el texto que está pasando y que hemos elegido para no estar perdiendo mucho tiempo con nuestra propia publicidad. De todos modos, gracias a quienes nos acompañan y a quienes nos acompañan por primera vez. Esperamos que lo disfruten y vuelvan. ¿Qué hacemos aquí? Aquí compartimos música que probablemente usted no conozca, de géneros, de artistas, de formas de hacer música que no son las habituales, que no son las comunes, por así decirlo. Y entonces, en esta ocasión tenemos algo que viene del pasado, y de un pasado que a mí me resulta muy interesante por una cosa. Mire, en los años 80 más o menos, y sobre todo después de la guerra de Vietnam, hubo una serie de movimientos dentro de la música que la convirtieron en algo, sobre todo en la música comercial, la música que se escuchaba en la radio, que era totalmente blanducho y sin demasiado chiste, pero muy alegre y muy bailable. Y probablemente esto era el resultado precisamente del fin de la guerra de Vietnam a ojos de Estados Unidos, pero pues a ojos de la música, musicalmente era bastante molesto. Y había algunos pocos grupos que quedaban del pasado o que llegaban nuevos. Estoy pensando en Kansas, estoy pensando en Boston, estoy pensando en Texas, que es de una cantante escocesa, aunque se llame Texas. Sigue, por cierto, activa, maravillosa. De Queen, por supuesto, y de grupos como Supertramp. Supertramp es un grupo que tuvo bastantes dificultades internas entre sus integrantes. Ya sabe usted que hay bandas que son como hermanos y hay bandas que son como enemigos, que no saben por qué se reunieron. Y el caso es que los dos que se habían reunido a hacer Supertramp, pues uno se fue con su música sin dejar que la volviera a tocar el otro jamás. Y quien quedó finalmente fue el autor de esta canción. Esta canción es del primer disco que hacen sin el autor original, sin el integrante original, y es solamente de Richard Davis. Sin embargo, tanto el disco al que corresponde, que es de 1985, como la canción me parecen de lo mejor de Supertramp, junto con The Logical Song, que es de Robert Hodgson, del anterior miembro. Yo he dicho que no quiero ser controversial en esta serie, porque ya lo somos bastante en el resto del canal, pero sí hay que mencionar cosas. Esta es una canción profundamente política sobre lo que nos prometen quienes se dedican a prometernos cosas, quienes viven de prometernos cosas. Yo he visto interpretaciones que dicen que lo que la canción demuestra es que todos los grandes tiranos incluso han tenido buenas intenciones, cosa que yo hallo dudosa hasta cierto punto, o con una definición de las buenas intenciones que excluye el bien para grandes cantidades de personas. Pero en estos tiempos, esas canciones del ayer a veces vuelven con una fuerza especial. Hay una canción de Oyster Band, que es mi banda, como algunas personas saben, escrita por Ian Telfer, que se llama All That Way For This, que es la canción, dice, bueno, lo que queríamos era lograr muchas cosas y anduvimos todo este largo camino para esto. Es como una canción de, bueno, a ver, qué pérdida de tiempo ha sido esta. Y desde un tiempo acá, Ian Telfer, cuando la presenta, yo he estado en un par de conciertos del grupo, dice que es la canción que hizo premonitoriamente sobre el Brexit, andar tanto camino para llegar a esta basura. Y esta canción de Supertramp yo creo que es premonitoria también a su manera. A ver, no creo en las premoniciones, pero es una forma de decir que tiene esta capacidad de visión que tiene con frecuencia el arte para decirnos de qué hay que tener cuidado. Y en este caso creo que con Better Days, Richard Davis y Supertramp nos dicen que hay que cuidarnos de los populistas. Interpretación personal, usted haga la que usted considere correcta. Como quiera que sea, yo esta canción me encantó desde que salió en el 85, yo la empecé a escuchar así, en el 85, 86. Me encantaba el piano, me encanta todavía el piano de entrada, que van ustedes a oír ahora, y me encanta el video, que no está completo aquí porque es una versión en vivo, en la que presentan parte del video, del video musical que hicieron para la canción cuando la lanzaron. Entonces, esto pues es Supertramp, pero en vivo, como a mí me gusta oír a las bandas, y haciendo Better Days.
Me encanta con esto de los años 20, que eran los grandes, eran como la época en que nadie se preocupaba de nada y luego vino la verdad. Ese piano. La Gran Depresión. Oh. Antes de entrar a la canción, y quizás voy a regresar un poco, el otro elemento, aparte de ese piano de entrada que es maravilloso, y las imágenes que nos van contando, bueno, los fabulosos años 20, fabulosos, la Gran Depresión, la represión a quienes protestaban por el hambre que se produjo debido a la caída de la bolsa, y esta serie de acordes ascendentes de sintetizador que van creando una expectativa, que nos van diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Que nos están diciendo, pues, más que eso, diciéndonos que algo va a pasar y preguntándonos, por supuesto, qué es lo que va a pasar ahora. Me parece musicalmente extraordinario, como público te hace acercarte y decir, pero ¿qué va a pasar? Eso es cuando realmente sabes usar la música. Sigue subiendo. Abajo. Trust me, we can help you. Feel free, we can save you. Join us in the good life. Better days, better days. Campaign for a new life. Champagne and the bright lights. They way for the right way. Better days, better days. You didn't realize about the other life that we could give you. We'll open up your eyes and make you see the light that's all around you. We'll help you work it out and you never doubt our intuition. Our vision, our decision, our mission. So listen. Cosas que instrumental, la letra es demoledora, la letra igual se puede aplicar, puedo equivocarme, a los populistas, a los que nos hacen promesas en la religión, en la política, en los negocios, los que nos venden, no sé, criptomonedas o de esas inversiones que no parecen reales. Como decía alguien, si es demasiado bueno para ser cierto, si parece demasiado bueno para ser cierto, muy probablemente es demasiado bueno para ser cierto, pero es la letra en ese sentido es brutal, pero me encanta el uso de los metales graves como apoyo, y después la guitarra con mucha distorsión para entrar. Fíjense, como entramos muy alto, baja, aquí vuelve a ir subiendo conforme nos va contando qué es lo que nos promete aquel que nos promete cosas, para luego hacer esto que bueno, vamos a regresar un poco para oír este juego con los metales y con la guitarra para caer en lo que hay que caer.
que los metales hacen lo mismo que el piano aquí, por cierto. Trust me, we can help you. Feel free, we can save you. Join us in the good life. Better days, better days. Pen, pen, for a new life. Champagne and the bright lights. They way for the right way. Better days, better days. We didn't realize about the other life that we could give you. We'll open up your eyes and make you see the light that's all around you. We'll help you work it out and you never doubt our intuition. Our vision, our decision, our mission. So listen. La flauta transversa y la flauta irlandesa juntas. No war, no inflation, no more desperation. You'll see, we can show you better days, much better days. More through, higher wages, good school, smiling faces. Make way for the new way. Better days, better days. We're gonna lead you down where the sun is always brightly shining. We'll push away the clouds and take you there, the golden silver lining. Take away the pain, you want us high again, you won't be sorry. You don't worry, you don't worry. Why worry? Just hurry, yeah, hurry. Yeah, you gotta get your butt down and join El regreso al piano del principio es maravilloso. I can make the hard decisions. I have enough experience. We are the strongest, the most powerful free society. We are focused on the future. Things are great. 6 million more people have jobs. Primeros ordenadores o computadoras. Evidentemente el final ayuda al vídeo, es para culminar el vídeo. El vídeo va desde 1920 hasta 1960 o 70, evidentemente la canción es de los 80,
pero que es perfectamente, creo, aplicable. Una cosa, lo que decía yo de los metales, es evidente que no son metales, no tenemos ahí dos cornos y un par de tubas, que es a lo que suena, sino un sintetizador. Cuando el sintetizador se utiliza para ese tipo de efectos, donde además traer a 4 músicos más puede resultarte bastante oneroso y problemático, me parece que son un recurso maravilloso. No tengo absolutamente nada en contra de la música electrónica, como algunos han llegado a creer, sino tengo algo en contra de la música automática, sobre todo cuando la música automática es el 90% de la producción. Supertramp fue un gran grupo con instrumentistas de un nivel enorme, pero con una riqueza musical además extraordinaria, con una visión tanto de Charles, que se fue, como de Richard Davis, que se queda, una visión del uso de los instrumentos para contar historias, de la dinámica de las canciones, del subir y disminuir la intensidad, el utilizar todos los elementos a tu alcance para contar tu historia, y no solamente la parte verbal, que creo que está magníficamente bien contada y que es enormemente espeluznante. Supertramp nos salvó, junto con los otros grupos que yo decía, nos salvó años de oscuridad musical. Se le agradece y me gusta mucho. No sé si ustedes estarán de acuerdo, me lo dicen en los comentarios, que no ha envejecido mal, a diferencia de otras muchas cosas de aquellos años de la música de los 70 y de los 80, que han envejecido muy mal y que se oyen antiguos o inocentes o ingenuos o fuera de este tiempo, que es razonable porque es música de hace 50 años. Cosas como The Logical Song o cosas como Better Days de Supertramp no han envejecido mal, siguen teniendo validez, siguen siendo música que se puede escuchar perfectamente con la música de hoy en día y disfrutarse en toda su intensidad. Soy Mauricio José Schwartz, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, esperamos que vuelvan. Aquí estamos prácticamente todos los días comentando y presentando música que quizás usted no conoce nos vemos pronto, nos vemos probablemente mañana, que volveremos a decir que ahora, música.